Estoy en Meerut, ahora sí que me he venido lejos, en el estado de Uttar Pradesh, en India, un sitio absolutamente precioso. Me he venido aquí porque en este lugar, hace ya muchos años, en 1857, comenzó la revuelta de lo que llamamos la revuelta de los cipayos, lo que se conoce como la revuelta de los cipayos. En este lugar tiene, digamos, un punto de inflexión el imperialismo. El imperialismo es un fenómeno que ha existido, bueno, en realidad siempre, pero en este momento, en 1857-60, se produce un salto cualitativo en el imperialismo. Los países de Europa se van a lanzar a conquistar todos los países de África y prácticamente casi todos los países de Asia. Y va a ser un fenómeno muy loco, va a ser una especie de carrera. Va a ser un fenómeno muy loco que no es nada evidente por qué sucedió, qué es lo que pasó. Es un fenómeno muy loco y además es un fenómeno muy importante, porque es un fenómeno que de alguna manera determina toda la historia, toda la geopolítica mundial posterior a este hecho, a estos años. Ya he dicho que no es un fenómeno nada evidente por qué sucedió, entonces lo primero que nos preguntamos es cómo fue posible. ¿Cómo es posible que una isla tan pequeña como Gran Bretaña conquiste toda la cantidad de territorios? Para empezar, ¿cómo es posible que conquiste este país, que conquiste la India? La India no es un país, la India es un continente. Tiene más población que toda Europa, tiene más idiomas que toda Europa, tiene más religiones que toda Europa. Es un continente gigante, sin embargo, Gran Bretaña pudo conquistarlo. Bélgica es un país muy pequeño, como sabéis, conquistó el Congo. Y así sucesivamente, las 13 colonias de América, son los 13 estados actualmente más pequeños de Estados Unidos, conquistaron todo el norte de, todo lo que es actualmente Estados Unidos, todo lo que es el norte de América, lo que es... Y lo primero nos preguntamos cómo fue posible. Es un fenómeno que sucede, bueno, pues en el contexto, por supuesto, de la segunda revolución industrial y de un crecimiento demográfico en Europa, etc. En segundo lugar, nos preguntamos por qué lo hicieron. Una cosa es que pudieran hacerlo los europeos y otra cosa es que decidieran hacerlo. ¿Por qué lo hicieron? Tampoco es una respuesta nada evidente. Lo primero que se nos ocurre pensar siempre es que sucedió por razones económicas, que los europeos querían apropiarse de las riquezas que había en Asia y que había en África. Bueno, sí, es una buena explicación. No es una explicación evidente, no es una explicación suficientemente clara. Hay muchas cosas que se podían haber hecho sin los gastos y sin los compromisos y sin los esfuerzos que implica una labor de conquista, mandar soldados, etc. Hay quien dice que las razones eran más bien sociales. Vamos a analizar también razones de tipo político, porque al fin y al cabo puede que no fuera rentable colonizar, pero sí que le daba poder al país que lo colonizaba, y el poder es una cosa que resulta muy atractiva para todos los pueblos y todos los países de toda la historia. Hay quien dice que las razones eran de tipo ideológico. Los europeos querían civilizar el mundo afroasiático. Bueno, es muy fácil decir que esto no es más que una excusa que esconde razones económicas. Es muy fácil decirlo, pero no estoy tan seguro de que el tipo que va a conquistar o que va a colonizar o que va, el misionero que va a un país de África no vaya creyéndoselo. Hay quien dice que las razones son un nacionalismo exacerbado. Desde luego este es un elemento que tuvo que ver sin duda. Yo apunto a otra razón más, que no suele aparecer en los libros de historia, por lo menos no en los de primero de bachillerato, ya aparecen libros un poco más especializados. Es lo que yo llamo, o lo que se llama, el subimperialismo. Es decir, el imperialismo genera una dinámica que se termina convirtiendo en la causa del imperialismo. Esto requiere una explicación un poco más detenida y bueno, esto queda explicado, creo que más o menos queda explicado en el libro. El imperialismo es la causa del imperialismo, es un fenómeno de feedback. Una vez que tú tienes una colonia con un número pequeño, relativamente pequeño de personas en un lugar de África, esto va a generar unas necesidades que hace que esta colonia tienda a crecer.
Finalmente, el imperialismo es la respuesta. Normalmente en los libros de historia no se suele hablar de los países de África ni los países de Asia. El imperialismo también en cierto modo es la respuesta a la propia dinámica de los países de África y de Asia. El ejemplo principal o el ejemplo primero sería precisamente aquí, donde he dicho, en Meerut, donde se produjo la revuelta de los cipayos. Los británicos no se sabe hasta qué punto tenían interés en realizar una invasión formal, política de India. No lo habían hecho en los siglos anteriores, lo habían hecho de cierto modo, pero eran compañías comerciales las que se encargaban del control del comercio con India. Sin embargo, va a ser una respuesta a la rebelión de los cipayos la que les va a empujar a llevar a cabo una colonización de forma política, una colonización más formal. En el libro, en el texto que tenéis para estudiar en el aula virtual, también le dedico una atención más o menos importante a los fenómenos de resistencia que los hubo en todas partes, en todos los pueblos de África, de Asia, etc. Bien, pues me voy a pasear por Meerut, me voy a ver si pruebo el curry de aquí y ahí os dejo, vosotros mismos. Hasta luego, chavales.